Hola, bienvenidas a Floreciendo a Deshoras. Hoy es nuestro primer episodio, mi nombre es Verónica, estoy con mi amiga del alma Diana y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la transformación. No sé si nos quieres contar un poquito por qué estamos haciendo hoy este episodio. Bueno, siento que además del episodio es el espacio. Surgió porque de muchas charlas que hemos tenido, nos hemos venido dando cuenta como, oiga, sería lindo compartir esto con más mujeres y, y a veces el mundo en el que vivimos y en el ritmo en el que andamos, pues no nos permite ese compartir. Entonces dijimos, recorramos la mitad del camino, que es como compartir el contenido, y pues esperemos que detrás del ese compartir haya otras personas que conecten y ojalá pues les guste como o sientan algo con lo que vamos a compartir, que les llegue en el momento justo y que haya detrás de esa interacción un construir bonito. Sí, sí, total. Bueno, la transformación se puede dar a veces desde dos lugares y eso es como desde donde iniciamos nuestra conversación y es que en mi caso yo soy una persona que tiene mucha energía fija en su carta natal y esto simplemente para describir que el cambio para mí no es lo más familiar, me gustan las cosas como siempre y de una forma como más enraizada y fija. Entonces, lo que me ha hecho transformarme muchas veces es el universo mandándome las cosas y me ha tocado como aceptar ese cambio, ¿no? Como rendirme y fluir con el cambio. Y de esas lecciones es de las que hoy queremos traer algunas de las ideas, algunas de las reflexiones para no sentirnos solos en ese proceso, no sentirnos que estamos, sí, como sin con quién conversar al respecto, porque igual también siento que en el mundo en el que hoy vivimos a veces también conectar es difícil y por eso estos espacios son chéveres porque pues se puede hacer a través de internet en tu casa y también ver con qué personas te entiendes o puedes apoyarte, puedes conversar, porque la idea es que acá se genere una conversación y tú también nos cuentes sobre tus procesos o las cosas que te han servido a ti para atravesar los cambios. Pero sí, en mi caso, muchas de las veces ha sido como a través de que la vida me empuja al cambio. En tu caso, como... Sí, en mi caso ha sido diferente, no todo el tiempo, porque nuevamente los cambios, pues Vero lo mencionó, cada uno los vive de manera diferente y una de esos cambios que yo he tenido han sido búsquedas, o sea, el cambio a través de la búsqueda. Entonces, a diferencia del que me envían y como que al que en el que me suelto un poco, pues han sido cambios que como que mi ser ha sido curioso y ha ido buscando. Y pensaba ahorita que algo que de pronto me caracteriza a mí mucho es ser muy curiosa. O sea, me gusta mucho como cuando algo me llama la atención, entonces curiosear profundamente sobre ese algo. Y Sí, tú así, tienes alma de investigadora, sí. total. Sí. Sí, entonces sí, me gusta como no quedarme con la información que me da en la superficie, sino que me gusta entender profundamente por qué se dan las cosas, ¿sí? Como que en el fondo, no por convencerme, sino como por entender por qué sucede eso. Y hablando del cambio, pues muchos cambios de los que he tenido en mi vida han sido por esa curiosidad, como voy a dar un ejemplo puntual. Entonces, la religión. Yo vengo de una familia muy tradicional y un gran cambio que tuve fue explorar fuera de esa tradición. Entonces siento que los dos son lindos porque son, aunque son procesos diferentes, hablan de evolución, cambio, movimiento y que es algo constante en nuestra vida. Y queremos hablar de que usualmente es incómodo, a pesar de que sea de una forma u otra, Sí. el cambio
sí va a generar como que nos salgamos de nuestra forma de ser o de nuestra zona de confort. El cerebro obviamente siempre va a querer la ruta más rápida y lo más fácil y lo conocido, y entonces se va pues de pronto a resistir, ¿no? Y ese momento de incomodidad es necesario, ¿no? Como que a pesar, hacer las cosas a pesar de la incomodidad es necesario. Sí, sí, yo siento que lo que Vero dice, diferentes niveles de incomodidad. Y no sé si siempre llamarla incomodidad, creo que siempre la hemos llamado incomodidad, pero al final es como simplemente ese sentir diferente. Es como que, uy, yo tengo una estructura de esta manera y de repente estoy sintiendo otras cosas. Y entonces lo llamamos incomodidad porque así nos han enseñado, como si no sientes como regularmente, hay algo ahí incómodo. Pero al final es sentir diferente, es abrirte a otras, no sé, posibilidades. Sí, ¿cómo te darías permiso para ser otra versión de ti misma? Entrenamiento. Presencia. Sí, sí, es que siento que es muy ensayo y error. O sea, uno piensa como ya lo perfeccioné, la próxima vez que me pase, ya lo voy a navegar súper tranquila. Y de repente te llega y es como otra vez volver a sentirte como, un momento, esto no me gusta tanto, y la duda de esto sí tendrá sentido, y el sobrepensar, ¿no? Entonces se vale volver a recorrer el camino hacia ese cambio, se parezca mucho a uno que uno ya haya vivido, se vale volver a dudar, se vale volver a medio resistirse, porque pues somos así. Entonces, ¿qué tip daría? Ser muy como a mí misma, muy abierta a las posibilidades. Como si estoy resistente, intentar pensar como ser consciente, estoy siendo resistente. Por favor, permíteme ver algo más allá de lo que me incomoda o me molesta o no me deja fluir en este cambio. Sí, déjame ver eso que no estoy viendo y pues para aferrarme a eso y poder como avanzar. Sí, sí, de acuerdo. Especialmente cuando son cambios de cosas que llevamos mucho tiempo viviendo. Es un proceso que requiere como que primero hagamos un duelo y nos deconstruyamos y cerremos para poder abrirnos a la transformación, para poder renacer. Entonces, creo que en mi caso, permitirme esa deconstrucción, permitirme ese duelo es lo que me ha permitido, valga la redundancia, seguir adelante y continuar y avanzar. Porque a veces cuando somos muy rígidos, pues no nos damos permiso de las cosas. A eso me refiero con permitirme. O sea, permitirme me refiero también a no tener encasillada la vida y mis cualidades, Sí. o mis defectos o las cosas que han pasado. Es como que tener la conciencia de que hay posibilidades infinitas de nuevos escenarios, de que nuevas cosas pasen o de que nuevas personas lleguen, de que se vuelva a gestar, no sé, nuevas relaciones significativas. Por ejemplo, en mi caso, un gran momento de cambio fue cuando mi padre trasciende. Eso fue hace 6 años. Y en ese momento, pues viene todo esto, ¿no? La resistencia, el tener una vida antes de eso que era completamente diferente a la que sucede después. Sí, O una sea, dinámica, una estructura. que ya Sí. no va a volver a pasar. O sea, la relación incluso con mi madre también es distinta, Claro. porque pues antes eran ellos dos y ahora es solo con ella. Entonces, como que obviamente son muchas cosas que hay que procesar, y entre más tiempo has pasado con esa estructura de vida, llámese el trabajo con el que llevas 15 años o bueno, un familiar que lleva toda la vida contigo y que de un momento a otro ya no está, pues se siente como una destrucción. Y esa destrucción, obviamente, Mueven las fibras más pequeñas del ser, sí. sí, Sí. es algo que
como dices tú, hay que coger con pinzas, o sea, o sea, los cambios a veces son momentos súper duros, momentos en los que no hay una fórmula que compartir, o Sí. sea, mi experiencia es única, como seres, cada una de nosotras somos únicas, entonces pues no hay una receta ni nada en general, más allá de entender que que tiene que haber una destrucción, que tiene que haber un duelo, que tiene que haber un atravesar unas emociones muy difíciles y que ojalá que no se pongan debajo de la alfombra, Sí. porque a mí también personalmente a veces me cuesta sentir, porque pues quiero ser fuerte, a las mujeres nos toca pues siempre como tener esa berraquera y esa guerrera, porque ajá, la vida lo exige. Entonces, pues a veces como que darse el permiso para estar triste, darse el permiso para sentirse pues devastado, devastada, es complejo, ¿no? Pero pues en lo posible hay que abrir el espacio, así Sí, ahí sea. creo que tocas un tema muy importante que es el darnos permiso y entonces viene ligado al no etiquetarnos. Em, y cuando hablamos de no etiquetarnos es como no encerrarnos en cosas que son únicas, ¿sí? Como ejemplos. Em, soy, soy delicado y soy sutil en mis relaciones y no soy eh, fuerte o no soy decisivo y al final las dos cosas pueden ser, ¿sí? De pronto te sientes más cómodo siendo una o la otra, o te sientes más eh, como más eh, cercano a una sensación, ¿sí? Digamos que cuando soy sutil con mi pareja o con mi familia, pues me siento mejor persona, me siento que hace más parte de mi esencia. Y de pronto ser fuerte me saca un poquito de lo que me siento que soy más. Pero no quiere decir que si soy lo uno no puedo ser lo otro, ¿sí? Y creo que entender que esas etiquetas que nos ponemos coexisten, ¿sí? O sea, esos visos coexisten, está perfecto, ¿sí? Y entre más entendamos que es así, mucho mejor, porque entonces pues vamos a entender que somos un popurrí de pequeñas cositas y está bien tener como esas herramientas para las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, en el momento que yo tenga que ser una persona decisiva y tomar la batuta de mi equipo y llevar un proyecto a cabo, lo voy a poder hacer. Y en el momento que tenga que ayudar a alguien a llevar un duelo y acompañar su proceso y de pronto escuchar activamente, también lo puedo hacer. Entonces, esas cosas pueden convivir en mi ser al tiempo y lo hacen hermoso. De acuerdo. Sí, todo cabe, o sea, cabe, todas esas versiones de nosotras son posibles si nos damos el permiso, ¿no? Que es eso. Y si no nos resistimos como a cambiar también, porque entonces viene el cambio que decimos que a veces llega, que a veces buscamos. Y pues ese cambio nos va a quitar unas etiquetas o las va a medio volver flexibles, a traer otras. Y entonces al final un poco es como no te resistas a hacer esa etiqueta o no te resistas a no ser la otra, porque también está como la resistencia a ser y la resistencia a repeler, ¿no? Como lo que no te gusta o lo que te encasillas que no, es que yo no soporto a alguien que llegue tarde. Y después es como, o sea, ¿por qué te encasillas en ese molde? Sí, que te trae a pensar eso. Sí, creo que esas limitaciones son muy fuertes porque precisamente son las que no nos dejan ser otras versiones de nosotros mismos. Cuando las posibilidades son muchísimas, sí, sí, no, y que pues sí, la diversidad es un poco castigada en el día de hoy, pero bueno, en todo lo que se pueda, qué chévere explorarlo, qué chévere, sí, lo que tú dices, poder habitar ese espacio de fortaleza y también de dulzura y de ternura. Qué bonito también
poder experimentar ser humano en todas esas dimensiones o en todas esas líneas como de infinitas posibilidades. Hablando de esto de no resistirnos, creo que conocernos a nosotros mismos nos ayuda a no ejercer la resistencia, porque al saber que yo soy una persona como que de pronto le cuesta mucho desacomodarse, voy a poner un ejemplo, si dijimos que a las 8 de la mañana y me lo cambian a las 10 de la mañana, como Sí, que alcanzo a sentir total. mucha incomodidad, ¿no? Es como, Dios. Sí. Entonces, si yo ya sé que tengo como esa forma de ser, pues yo ya sé que tengo que hacer el esfuerzo de relajarme siempre que me cambien la hora y que no pasa Sí, nada. sí. Entonces, ya que me conozco, puedo no resistirme al cambio, ¿no? Sí, Si sí. no me conociera o si no supiera pues que tiendo a estas cosas, pues cómo Te voy a toca como trabajar. volver, y aparte cómo se demora un montón en pasar ese malestar, por decirlo así, como ahora le alcanzas tal vez a molestarte, como igual no me gusta que me cambien las cosas, pero pues ya es como, bueno, me va a molestar medio minuto, ni siquiera, mientras que si no fuera de esa manera, entonces te molestas incluso hasta el punto que llegas a la misma, al mismo espacio molesta. Y te tiras de pronto la experiencia del espacio porque sigues molesta porque te cambiaron la hora. Entonces a eso es, no te resistas y suelta un poco esas cosas que tampoco puedes manejar. Sí, de acuerdo. Hay unas cosas en las que uno sí tiene poder y en esas es en las que yo pienso que uno se debe enfocar. Ya en las que se salen de nuestras manos hay que aprender a entender que las cosas son así. Obviamente todo esto se da con el tiempo. Entre más uno vive, pues ya uno como que va Sí. aprendiendo estas Ah, cosas. conocerse. Pero también por eso está este compartir, o está pensado este compartir, porque pues si a ti alguien te cuenta que así son las cosas, pues para ti va a ser mucho más fácil. Sí, sí, como que de pronto uno lo sabe en el fondo, pero hasta que alguien como que lo detona en tu ser, tú dices, "Ah, sí, yo lo había pensado y como que nunca y tenía todo el sentido". Y siento que hay una buena noticia acá y es como no estás llevando el proceso solo, ¿sí? O sea, no es como yo y qué decido y pensando en qué y qué suelto y qué no y qué es un cambio bueno para mí, porque lo hablábamos con Vero y al final nuestro cuerpo nos habla un montón. Sí, nuestro cuerpo y nuestra mente nos habla un montón, entonces el proceso no lo estamos haciendo solos. Pues yo profundamente siento que estamos guiados como por algo mucho más grande que nosotros, que nos ayuda en el camino, y eso algo mucho más grande se vuelve exacto en nuestro cuerpo, se vuelve más tangible en nuestro cuerpo, porque cuando nos permitimos escucharnos y parar, yo hablo un montón de parar, entonces nos damos cuenta que no estamos solos, que el cuerpo ahí nos está diciendo como este cambio viene un poco así, como nos está costando o no nos está costando porque el cuerpo se siente más ligero, o nos está costando porque el cuerpo se siente desgastado. No sé si tú lo has experimentado en... Sí, de acuerdo. Yo pienso que a mí me ha pasado, pues, desde, depende de la sensibilidad de cada quien y yo tengo una sensibilidad como fuerte. Entonces, sí me pasa con las personas, como que yo siento como que con esta persona mucha incomodidad, yo creo que por ahí no es. O sea, yo creo que de pronto, obviamente, válido compartir, válido, pues, no sé, si no cierro la posibilidad, pues, a no compartir con la persona, pero de pronto no una conexión tan profunda, más allá de eso, ¿no? Como Sí. dejarme, sí me dejo guiar mucho como por las sensaciones de mi cuerpo y las sensaciones del cuerpo también me ha pasado que no las escucho y después me doy cuenta de que me habló clarísimo Sí. y me lo dijo en el momento Sí. que era. Entonces es algo, es un músculo, es algo que se tiene que entrenar, es algo que no está, o sea, que no se va a dar si yo no le presto atención y que no se va a dar si yo no le escucho, porque también es como ese intercambio sucede así. Y esa escucha activa hay que entrenarla. O sea, esa escucha no es como que
hoy me senté aquí un momento, paré y ya voy a ver qué me dice el cuerpo. No, es como, pues el cuerpo también nos va a hablar en el momento que él considere que es preciso y no es como hablar siempre te va a hablar con una enfermedad o siempre te va a hablar con un dolor o es diferente y es Que diferente también para cada pasa. quien. Dale, dale. Sí, que también pasa que muchas veces pues el cuerpo es el que habla y hablando de los cambios pues nos genera también unos cambios muy fuertes, por ejemplo en los hábitos de alimentación. Si no fuera porque llega la enfermedad, nosotros no dejamos el aceite refinado, o sea, cosas Sí, así, ¿no? sí, Como, o al menos en mi caso ha sido de esa manera, el sí. cuerpo, de pronto por esta sensibilidad que yo les cuento, ha hecho que yo me vea obligada a transformar mi rutina, mi sedentarismo, mis hábitos alimenticios y algo importante para recordar en los momentos de dificultad o de cambio en la enfermedad es que esos momentos no nos definen y que los diagnósticos no nos definen. Igual soy merecedora de amor, igual soy merecedora de todas las cosas bonitas de la vida, simplemente es un momento y tratar de verlo con perspectiva y de tomarlo lo más neutro posible para hacer como, sí, un juicio como tranquilo y amoroso y compasivo con nosotros mismos, porque a veces nos desestabilizamos mucho con estos diagnósticos que hoy en día bien sabemos que no necesariamente son para siempre. Hay muchas cosas que se han dicho que son para siempre que hoy ya sabemos que no lo son. Entonces, si nosotros desde el inicio tenemos como esa apertura al cambio, En las posibilidades, sí. a las posibilidades. Sí, pienso que también ahí nos pasa otra vez lo de las etiquetas. Entonces, si nos diagnostican como algún tema de articulaciones o como de ahí en adelante, o bueno, no, antes del diagnóstico, vamos como cuando tú empiezas a sentir como un dolor de rodilla y de repente tú dices, en tu rutina estaba correr, entonces yo corro regularmente y de repente empiezo a sentir ese malestar y ya me bajo de nota porque digo como ya no voy a poder correr, que es parte de mi estructura hasta hoy. Es parte de mi rutina, es parte de lo que soy, porque es la etiqueta, ¿no? Me puse la etiqueta de soy correr. Entonces, cuando me dicen como, ah, bueno, esta etiqueta ya no la puedes tener tanto así como hoy porque tu cuerpo te está pidiendo otra cosa. Entonces, es listo, no va a ocurrir, pero no puedo caer de una en decirme, bueno, entonces ahora no vas a hacer actividad física porque no, estoy llevando la situación, digamos que a un extremo, estoy poniéndole otra etiqueta a esa situación, estoy diciéndome, entonces, una persona sedentaria, de hoy en adelante voy a ser una persona sedentaria. Cuando puedo empezar a explorar desde la curiosidad, desde el cambio, pues las otras posibilidades. Entonces vienen otro tipo de ejercicio más útil con tu cuerpo, con tu momento de vida, con todo. Y no sabemos, puede que más adelante yo pueda volver a correr y puede que le di a mi cuerpo justo la recuperación en el momento exacto, tanto que pude volver a correr, ¿sí? Entonces, a veces nos vamos tan lejos en el qué pasará entre, no, ya no voy a correr, entonces, ¿qué voy a hacer en 5 años? Cuando primero resolvamos este momento, ¿sí? Sí, es importante saber que todo pasa para nuestro bien y que seguramente por algo está pasando y es importante tener esa actitud como de los lentes de la curiosidad al decir como de pronto, sí, algo viene mejor, es por una razón, o sea, como que entender que las cosas no están bajo nuestro control en su totalidad y se requiere como de mucha aceptación y de liberarnos un poco de la carga de que todo tiene que ser de una forma como yo quiero, sino pues es en realidad lo que es más conveniente para mí. Yo personalmente siento que
esto es algo que es un gran aprendizaje para mí, que es tomar la vida con mucho más gozo y ligereza y no de una forma como tan Sí. seria y responsable. Entonces, obviamente si tú, pues repito, todas somos únicas y pues si tú te la tomas muy gozosa y responsable y necesitas irte más hacia la responsabilidad, pues tienes que hacer tu evaluación. Equilibrio. Sí, uno Sí. tiene que mirar dónde tiene, hacia dónde tiene la balanza para Sí. saber hacia qué lado moverse. Pero a mí sí personalmente me parece que los lentes de la curiosidad y como de tomar la vida un poco más suavemente y menos, con menos seriedad es importante. Y es una actitud que obviamente como no es tan innata y no es tan intrínseca en mí, pues tengo que fomentarla y tengo que ponerme en la actitud de tener esa disposición, porque si no, pues no va a pasar. Ahí tenemos un reto y es que como sociedad y como cultura y demás siempre nos han dicho un poco como así debe ser, ¿no? Entonces a los 4 años tienes que entrar al colegio, a los, no sé, 16 graduarte y así. Y digamos que así no hablamos del estudio, sino de qué es ser mujer y cómo se debe desarrollar la vida y el ciclo y demás de la mujer y qué es ser hombre y qué figura debe tener el hombre en casa, o sea, todo esto pues hace que los cambios y las etiquetas y todo lo que venimos hablando pues sea cosas que hay que ir ajustando, moviendo, curiosando. Entonces, El nombre del podcast sí, entonces al es final como, es eso, es estos procesos que nos han vendido toda la vida, que suceden en ciertos momentos y que son exactos, pensamos que profundamente son adhesores y por esto conectamos mucho con el nombre de nuestro proyecto, que es Floreciendo Adhesoras, porque sentimos que así es la vida, es cada uno va a florecer y eso es seguro, floreceremos y cada uno a nuestro ritmo y cada uno en esa perfección de las deshoras, ¿sí? Cada uno en esa perfección de su momento. en su ciclicidad. Exacto. Total, Exacto. de acuerdo. Bueno, sí, Sí. de hecho, pues queremos compartir algunas plantas con ustedes para acompañar estos procesos. Somos amantes de las plantas y de las infusiones, más que nada de forma como preventiva y de acompañar de pronto estos procesos. Entonces, la primera planta de las que vamos a hablar es el romero. Esta planta es una planta que nos aporta mucha claridad mental, nos ayuda a nuestra memoria, es antioxidante, es antiinflamatoria, es una planta amarga que de pronto no es lo común en nuestra cultura de aromáticas, que pues son infusiones, pero la aromática es el nombre como más común. Y entonces por esa razón pues yo les puedo decir que si van a empezar lo hagan con muy poquito y ya dependiendo si les gusta el sabor pueden ir como aumentando el número de hojas. Hay que retirarlo del tallo porque el tallo es amargo, más amargo. Entonces con una cucharadita de hojas frescas o secas podemos poner agua a hervir. En el momento en el que está hirviendo ponemos la planta, la dejamos 10 segundos, apagamos, lo dejamos 2 minutos y ya está listo para nuestra infusión. Recomendación de mamá de Vero, no dejar las plantitas, o bueno, no es no dejarlas, sino si dejas las plantitas por más tiempo, por ejemplo, le hiciste la infusión en la mañana y te fuiste a la oficina y regresaste, es muy probable que cuando regreses, pues la infusión, él haya soltado mucho más su esencia, sus aceites, entonces va a ser una infusión más fuerte. Si te vas dando cuenta que te gusta el amargor, pues puedes jugar con eso y si no, la retiras. Sí, de acuerdo. Y pues es como una plantita que podemos intencionar a la protección. Ella es muy conocida como por tener cualidades espirituales protectoras. Entonces, esa es una manera. También, por favor, ten cuidado si tienes hipertensión o alguna condición como el embarazo, que de pronto hay que revisar y no consumirla.
De resto, pues ir probando, o sea, Sentir. sí, como las nuevas cosas que hacemos, pues hacerlas como con esa curiosidad de que pues nos pueden traer un beneficio, nos pueden acompañar, esta claridad mental que nos ofrece, pues es lo interesante, ¿no? Porque podemos como enfocarnos, ¿no? Y Sí. darle ese tónico Sí. energético también a los días de cambio, ¿no? Otra plantita es la albahaca. La albahaca es una planta que sirve para la ansiedad, para el estrés, para el insomnio. Entonces, tú la consumes en la noche, Sí, sí, especialmente. con mi hijo. Mi hijo tiene 7 años, entonces, y pues les cuento que yo siento que a veces uno subestima como que como es niños, entonces no les ofrezco té porque es como de adultos, ¿sí? Y resulta que a Gael le damos infusiones hace muchos años, o sea, fácil 3, o sea, mi hijo, ¡ay! A jugar. Tengo un gato jugándome la cena. Entonces, como nuevamente, a deshoras, a Gael le introdujimos el té a sus 4 años. Estoy Las haciendo malos infusiones. Bueno, sí, las ¿Sí? infusiones, Sí, sí. perdón, no se Si no lo pregunta. dejamos sí, no es no, las infusiones. Y hoy en día mi hijo al levantarse desayuna con una infusión y antes de acostarse se toma una infusión. Entonces, y él ya sabe cómo quiero descansar, entonces, sí. De hecho puede ser, o sea, nos puede dar sueño si la haces Sí, cargada. Es como de 8 a sí. 10 hojitas por cada... es por lo que tienes la mano dentro del pantalón. ¿Qué pasó, gato? Gato, gato. A pelear. Es este que le llama mucho la Sí, ya, atención. ya. Es una planta que también es cicatrizante, entonces creo que esa es una de las razones también por las que, bueno, aparte de que obviamente también uno a veces se le va el sueño cuando está Sí, estresado sí. y no puede parar de pensar, entonces Sí, como que poder conciliar. compensar el cuerpo. Pienso que nos ayuda un montón, porque mencionaste el romero y entonces cada uno en su línea aporta, porque entonces el romero nos va a ayudar a estar como más como presentes, dispuestos, menos nublados mentalmente y de repente ya en la noche, si estás pasando por un proceso particular, pues hay que descansar. Y Vero lo está diciendo, tal vez te acuestas a descansar, pero el sueño no es reparador. ¿Por qué? Porque, no sé, sobrepensamos y entonces nos dormimos sobrepensando y soñamos y seguimos sobrepensando y entonces el sueño se queda corto para lo que necesita el cuerpo de descanso. Entonces, no estamos solos, es como ahí está el cuerpo hablándonos y para el cuerpo que nos habla, pues están las plantas que son amigas. Sabias, Sí, sí. acompañantes. Ellas saben más que nosotros, sí. Entonces como entrégate, entreguémonos todos al poder de las plantas que ellas saben un montón más, son como poderes ancestrales que te van a llegar exactamente como los necesitas. Sí, hablando precisamente como de las propiedades espirituales, la albahaca tiene la posibilidad de atraer la abundancia y el amor propio. Entonces, pues... Y lo de la cicatrización, que me parece muy lindo. También. Entonces, se habla de la albahaca y de su poder cicatrizante. Y se habla de su poder cicatrizante en las, digamos, heridas superficiales, o bueno, ¿cómo se llamará? Físicas. Y pensamos nosotros que eso va un poco más allá y es como esas heridas que quedan en los procesos de cambio, esas heridas que se generan en los procesos de cambio. Sí, de acuerdo. Nuevamente, no utilizarla si estás embarazada. Sí. Y la última es la rosa. Esta, por favor, busca un proveedor de rosas para infusión que sea libre de agrotóxicos y puedes utilizar de 1 a 2 cucharaditas para una infusión. Es una planta que tiene mucha vitamina C y que te ayuda a subir el sistema inmune. Además que también promueve el amor. Yo siempre hablo primero del amor propio porque pues es la base del amor. Primero y después Sí. También es relajante y nos ayuda como a la curación emocional. Entonces es por eso que
no es como tan común, o sea, no se sabe que uno puede hacer como una infusión de rosas, o no lo sé, bueno, yo de pronto hace unos años no lo sabía, entonces como que sí, 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 no lo es tan estamos común. sacando. Entonces, como que pues es una planta que salía para, porque tiene, hablando de las propiedades espirituales, tiene una vibración muy alta, tiene una energía muy alta, entonces nos ayuda a regularnos. Sí, y pienso que la rosa es como ese abrazo que necesitamos, como ese soporte, como esa, no sé, esa maternalidad, ese amor Sí, es que energía femenina. necesitamos que nos abrace y nos sostenga un poco en ese, así como ese lugar donde te puedes como soltar completamente porque es abrigador y es amoroso. Es que pienso mucho en la palabra rosa y amor y es así como vas a salir de ahí reconfortado, como con un impulsito más para continuar. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, ahora queremos hablar de un pequeño ritual que se puede hacer para acompañar estas infusiones. Vamos a hacer el ejercicio de hacer unas afirmaciones con las que vamos a cargar el agua. Em, pues como les hablamos hace un momento, como que la diversidad se vale, como tú lo quieras hacer. En este momento Diana va a intencionar como sobre su infusión y yo voy a guiar un tapping que también nos ayuda mucho como a conectar con el presente, con el cuerpo y de pronto a mover la energía si está muy cargada. Entonces, esto pues vas a aprender, ponte en disposición para hacerlo si lo quieres hacer en este momento. Si lo quieres repetir después con otras frases que estén mucho más acordes como con tu proceso de cambio, Todo pues es válido. Es válido como te quieras ubicar en este momento y también pensábamos que si quieres tener las frases para escribirlas durante la semana, como para reflexionar sobre ellas más adelante, también, es decir, como el ritual lo hace cada uno en su momento y a su conveniencia. sí, de acuerdo. Entonces vamos a empezar. Hagamos una respiración profunda, inhala profundo. Suelta el aire. Y vamos a hacer toques suaves en los lugares que yo voy a ir mostrando con nuestras yemas. Acepto el cambio en mi vida. Acepto el cambio en mi vida. Fluyo con el cambio naturalmente. Fluyo con el cambio naturalmente. Me dejo guiar por la divinidad. Soy amorosa y compasiva conmigo misma. Confío en que todo pasa por mi bien. Confío en que todo pasa por mi bien. Acepto el cambio en mi vida. Acepto el cambio en mi vida. Fluyo con el cambio naturalmente. Me dejo guiar por la divinidad. Soy amorosa y compasiva conmigo misma. Confío en que todo pasa por mi bien. Confío en que todo pasa por mi bien. Inhala profundo. Exhala. Listo, vamos a tomar un poquito. Y listo. Cada vez que te sientas cargada, puedes usar esta herramienta. Es súper sencilla, pero realmente sí tiene un impacto fuerte en el cuerpo, como que ayuda un montón. Y lo mismo también, programar nuestra infusión, pues es una herramienta también muy bonita. Sí, y de pronto sí, no tienes el espacio para hacer el tapping o la infusión también, ¿sabes? Como incluso si estás en el trabajo, como parar un segundito
y pensar en alguna, puede ser estas frases o alguna que tengas que te pueda ayudar a vivir el cambio por el que estás pasando. Y pensando en frases, pues quisimos compartir con ustedes una que pueden tener ahí en la mano o en la que se pueden inspirar para hacerla de ustedes. Es la siguiente. Entonces es: el cambio es un aspecto natural de la vida, es una señal de vida y yo escojo vivir. Esa es. Sí, si la quieren poner de pronto en un lugar visible para recordar. Y bueno, queremos que nos compartan también como sus experiencias de cambio. También si quieren tomar una foto de la infusión compartiéndonos sus experiencias de cambio o alguna cosa que quieran compartir que les haya ayudado a transitar momentos. Sí, tips. La idea es esa, sí, como no esto no está dicho y definido, y entonces sería súper lindo escucharlas y tal vez algo que nosotras aún no conocemos, poderlo implementar en nuestros cambios de ahora en adelante. Creo que como comunidad podríamos construir cosas muy lindas en red de apoyo, ¿no? Sí, de acuerdo. La próxima vez vamos a hablar sobre el servicio y el propósito de vida. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chao. Gracias, chao. Ay, carajo. Siempre.